Buenos días, mis hermanos, en esta mañana de domingo 25 de junio. Nosotros recién llegamos del estado de Ohio, aquí a Indianápolis, donde vive mi hermana y su familia. Y mientras usted está escuchando este sermón, mi familia se encuentra en este preciso momento celebrando, dirigiendo la alabanza en la iglesia del Nazareno Grace Point de Indianápolis. El nombre de esta iglesia podría traducirse como Punta de Gracia. Qué interesante, ¿verdad? Un montón de iglesias, una buena cantidad de iglesias que tienen la palabra gracia dentro de su nombre, iglesias de Nazareno. Y esta iglesia es muy interesante porque aparte de los hermanos anglosajones que están ahí, pues hay hermanos de Latinoamérica, de África y de los Estados Unidos. Así que si encuentro por ahí el video en Facebook de la alabanza que estamos entonando, se las voy a enviar para que ustedes vean a la familia Juan Tamesen en plena acción. Todo este tiempo ha sido muy especial y yo estoy grabando esta predicación algunos minutos antes del servicio de ustedes y el servicio donde nosotros vamos a estar participando y le damos gracias a Dios la oportunidad que me da de hacerlo así, de que de esta forma estemos conectados también y también la oportunidad que nos ha dado de participar de esta asamblea. Ya la asamblea terminó. Nosotros, si Dios lo permite, mañana estaremos viajando a Nashville, Tennessee, y luego a Orlando y Tampa para regresar a Costa Rica. Y les decía que esta iglesia es muy interesante porque hay hermanos de Latinoamérica, hay hermanos de África, hay hermanos de Estados Unidos, y aquí hemos encontrado amigos de toda la vida, amigos de mis padres, amigos que yo recuerdo, amigos de Cris y yo, que hemos hecho durante todo este tiempo activos en la iglesia. Son personas que marcaron nuestras vidas de alguna manera, en nuestra formación cristiana y de vida, y pues hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de volvernos a ver. Así que ya pronto estaremos con ustedes, Dios primero, así que pido sus oraciones para que ese regreso a nuestra casa en Costa Rica y el día de mañana que vamos a estar viajando hacia Nashville, pues tengamos la protección de nuestro Dios. Lo invito a orar, para disponer de este tiempo de reflexión de la palabra de Dios y así como lo encontramos en Isaías, ¿verdad? Que dice que su palabra, la que sale de la boca del Señor, no volverá vacía, sino que hará en nosotros lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que Él envía la palabra. Y esa es nuestra oración en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por todas las personas que se han unido a la transmisión, por nuestros amigos en Guásimo que hoy están recibiendo la Santa Cena, Señor, con nuestros amigos Cristian y Ruth, Señor, y su hija, y Emanuel y Stephanie también. Bendice su lugar, esa celebración que tienen ahí, ese culto especial. Bendice a mis hermanos, dales fortaleza para que sigan adelante en esta hora que tú les has encomendado, Señor. A doña Zenia también, junto a don Raúl, en las visitas que hacen a Miramar y los próximos servicios, Señor, que volverán a realizarse por allá, Señor, para que tú estés siempre en medio de todos. Señor, también bendice las actividades en nuestra congregación en Tibás, en Camuc, las personas que llegan ahí presencialmente y todas estas que hoy se conectan virtualmente. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes para nosotros palabras de vida eterna, y es por eso que nos reunimos para alabar, para celebrar, Señor, tu nombre, pero también para retomar fuerzas, Señor, recordar los compromisos que hemos adquirido contigo y decirte que estamos dispuestos a seguir adelante. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Oramos por las personas que están enfermas, Señor, por todos aquellos que tienen alguna otra dificultad, por los que se encuentran fuera de Costa Rica, Señor, bendice ese regreso. Y gracias, Señor, una vez más por estar en medio de nosotros y por ese amor inmerecido que siempre recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema que yo le he puesto a este sermón es: ¿a quién
o qué debemos temer? Y es como la interrogante durante este breve sermón que yo quiero que usted recuerde esta pregunta. ¿A quién o qué debemos temer? Doña Flor nos hizo el favor de leernos esta porción de la palabra, ¿verdad? Es una porción que no pasa desapercibida, tiene un mensaje poderoso. Así que para iniciar tengo otra pregunta a considerar. No es difícil de responder. Usted seguramente conoce la respuesta y puede hacer que esta pregunta, que ya viene implícita en la respuesta, pues usted concuerde conmigo. Y la pregunta es, ¿habrá alguna fuerza más motivadora o poderosa en la experiencia humana que el sentimiento del miedo? Voy a repetir la pregunta. ¿Habrá alguna fuerza más motivadora o poderosa en la experiencia humana que el sentimiento del miedo? Por supuesto que desde el momento en que nacemos, nosotros aprendemos a tenerle miedo al mundo, a todo lo que nos rodea, ¿verdad? Más que nos reciben ahí con unas nalgadas, ¿verdad? Y a algunos nos ha costado respirar cuando abrimos los ojos en este nuevo mundo. Y también le tenemos miedo a las personas que no se nos hacen familiar. Muchas veces la voz de la madre o del padre, los hermanitos, es familiar, pero cuando nacemos hay otras voces, otras personas, y obviamente le tenemos miedo a esas personas que no conocemos. Es más, muchas veces le tenemos miedo también a las personas que están cerca de nosotros. Los líderes, por ejemplo, los políticos, para obtener intereses personales, egoístas, han utilizado este sentimiento históricamente para controlar al mundo. Estas estructuras han utilizado el miedo para tomar decisiones que no nos benefician y que nos vayan a afectar negativamente. De hecho, en el tiempo de la pandemia, estoy seguro que muchos gobiernos se aprovecharon de ese miedo que había en el mundo para tomar ventaja en otros temas que no es la meditación de esta mañana, pero el miedo se ha utilizado a lo largo de la historia para obtener lo que muchas personas quieren. El miedo es la fuerza y el recurso más utilizado en nuestras economías y en temas sensibles y prioritarios para los políticos en los que quieren llamar nuestra atención. Y aquí tenemos en el pasaje de hoy, tenemos que Jesús también está viendo el miedo que causará el fracaso del discipulado. Tenemos a Jesús viendo lo que va a pasar a futuro, o lo que podría pasar a futuro, y también tenemos a los discípulos de Jesús que valientemente dejan la seguridad y la comodidad de sus hogares y familias para seguir a Jesús mientras proclaman la venida del reino de Dios, pero ellos también saben que tarde o temprano el miedo los va a atacar, el miedo los va a invadir. La fiel proclamación y práctica del Evangelio inevitablemente pone a los discípulos en contra de los poderes de este mundo. Entonces, mientras Jesús prepara a sus discípulos para su misión con las ovejas perdidas de la casa de Israel, es una realidad las amenazas que van a enfrentar. Tienen que ser conscientes también de lo que ellos están viviendo. ¿Para qué? Para que el miedo no los domine y no falle su testimonio. La siguiente porción de la palabra, que es Mateo 10, 8 al 11, la voy a leer de acuerdo a la versión Dios habla hoy. ¿Y qué es lo que tenemos en esta porción? Pues tenemos el discurso de la misión de Jesús. Son pocos versículos que nos dan una idea de cuál era esa misión que Jesús le estaba entregando a sus discípulos. Dice así Mateo 10, 8 al 11. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro ni plata ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón,
pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Es como decir, mis hermanos, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos no quieren ir? O qué bonito suena, pero no gracias. ¿Verdad? Por un lado, los discípulos se le otorgan notables poderes para curar, para exorcizar demonios, para limpiar leprosos, incluso hasta resucitar muertos. Pero también se les niega dinero, salario, ropa extra, un bastón, ¿verdad? Que muchas veces este bastón servía de protección contra animales o otras cosas, apoyarse también mientras caminaban, incluso las sandalias, se les niega a los discípulos. Debían emprender su misión en una completa vulnerabilidad y, muy importante, dependencia de Dios. ¿Cómo nos cuesta? Dependencia de Dios. Aún sabiendo que van como ovejas en medio de lobos, que van a enfrentar arrestos, palizas, van a enfrentar la oposición incluso de los familiares, odio, persecución. Y esto no lo digo yo. Si ustedes me ayudan a seguir la lectura en el libro de Mateo siempre, pero ahora en el capítulo 10, y vamos a leer del verso 16 al 23, se van a dar cuenta de todo esto que iban a enfrentar los discípulos y que Él les advierte. Ahora voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 16 del capítulo 10. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. El 17 dice, tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. 18, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. El 19 dice, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Y finaliza el 20, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y una cosa, mis hermanos, voy a detenerme aquí en la lectura. Una cosa es que a uno se lo digan y otra cosa es que uno lo crea. Una cosa también es que uno lo crea y otra cosa es ir, ¿verdad? Y esperar que todo esto suceda. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí no se acabaron las cosas. En el versículo 21 se empiezan a complicar. Dice, y siempre estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ustedes pueden leer la que tienen ahí a mano también para que puedan darle el seguimiento a la lectura. Dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. El que quiera escribir este pasaje ahí, tenerlo a mano, es Mateo 10, del 16 al 23. Entonces, ¿por qué Jesús destaca los horrores que le esperan a los discípulos? ¿Verdad? ¿Qué clase de motivación, ¿verdad? O los está advirtiendo, ¿verdad? Pero con tanto detalle, ¿verdad? Es complicadísimo entender que uno este camino de la vida lo va a recorrer sufriendo esto. Y está nombrando en voz alta el sufrimiento que deben soportar y sus causas, que serán el primer paso para liberarlos de las garras del miedo. ¿Qué les parece? El hecho de que Jesús les esté contando lo que van a vivir, o lo que van a sufrir, mejor dicho, lo que van a soportar, y las causas de todo este agravio que se les viene,
va a ser uno de los primeros pasos para liberarlos de las garras del miedo. En la segunda mitad del discurso, que es donde encontramos el enfoque de nuestra reflexión, Jesús continúa describiendo los peores escenarios posibles, junto con declaraciones tranquilizadoras, para mí no tanto, pero son tranquilizadoras, ¿verdad? Cuando usted las lee para ellos, lo que Jesús les está diciendo, y, y un llamado constante a resistir el miedo. El elemento más importante de tranquilidad que encontramos aquí es esa relación integral que hay entre los discípulos y Jesús siendo el mismo Dios. En Mateo 10, 24 al 31 está este mensaje: no temáis. Ese es el mensaje dominante y recurrente de Mateo. Y quiero que volvamos a leer 3 versículos del capítulo 10, 26, 28 y 31. Dice el 26: así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. El 28 dice: no teman, vean otra vez la palabra no temer, a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y por último, el 31 dice: no tengan miedo. De nuevo, ¿verdad? No tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Eso es como, usted escuchó esto y entonces usted puede decir, a la carga, vamos, ¿quién dijo miedo? ¿Verdad? Mis hermanos, es un buen momento, este espacio, para reconocer qué valientes que eran los discípulos. A pesar de todo esto que les estaba diciendo Jesús, ellos quisieron seguir adelante. Ellos quisieron seguir a Jesús. Continuemos con el mensaje. Vamos por la mitad apenas. Vemos que primero Jesús ofrece una advertencia. Cualquier destino que le espera a los maestros, también le esperará a sus discípulos y esclavos. Eso lo encontramos en el capítulo siempre 10 de Mateo, ahora en los versículos 24 y 25, y vamos a leerlos. Es muy importante que tengamos a mano la lectura para que todo lo que estamos diciendo aquí tengamos la seguridad de que está en la Biblia. Dice el 24: los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Y sí, mi hermano, la élite de Israel llamaban a Jesús como el príncipe de los demonios. Vayan conmigo a Mateo 9:34 para que confirmemos esto que les estoy diciendo. Mateo 9:34 dice así: sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios les da el poder. Toda la falta de respeto de estos personajes, de estos religiosos, estos fariseos. En Mateo 12:24 lo mismo. Voy a leer para ustedes. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón que puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Entonces imagínense, hermanos, si al maestro, si al Hijo de Dios le decían estas cosas, ¿qué le espera a los discípulos? ¿Qué podría esperarle a usted y a mí? Entonces, los discípulos debían estar preparados para una respuesta similar. Otra vez, así que no les temáis. No les temáis. Mateo 10:26 dice de nuevo, así que no tengan miedo. El Señor hoy nos está diciendo que no debemos tener miedo. El hermano que me está viendo a través de la pantalla de su televisor o su celular o la tablet o la computadora, el Señor nos dice hoy que no tengamos miedo de aquellos que nos amenazan. Dice la palabra de Dios en el verso 16, porque llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. La pretensión de que
todo lo que se oculta se va a descubrir y los secretos se darán a conocer, surge como poder revelador del Evangelio, en el que los discípulos participan a través de su misión, su sencillez, su vulnerabilidad y la dependencia de Dios demuestran la realidad de la presencia y el carácter de Dios frente a las afirmaciones del mundo de un poder real, ¿verdad? No lo vamos a obviar, no lo vamos a esconder. Hay un poder. Y aunque ese poder va a traer sufrimiento, el Evangelio tiene que ser proclamado. Dice, a la luz y desde los techos de las casas, dice Mateo 10:27. Y leámoslos todos juntos, porque es importante este verso. Dice el verso 27, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Porque el Evangelio proclamado y vivido, el Evangelio proclamado y vivido es la herramienta más poderosa a disposición de los discípulos y hoy suya y mía contra los poderes de este mundo. ¿Qué? El Evangelio proclamado y vivido. Entonces, de nuevo, la herramienta más poderosa que tenemos ante el miedo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya usted la está respondiendo ahí en su casa. La respuesta es proclamar y practicar el Evangelio. Por ahí yo he escuchado una pequeña frase que dice que la acción quita el miedo. ¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto que la acción quita el miedo? Proclamar y practicar el Evangelio. Proclamar y practicar el Evangelio. Eso es un tip. Es un tip para perder el miedo. La amenaza de muerte puede ser la forma más poderosa de miedo. Pero la siguiente expresión de tranquilidad de Jesús aborda este miedo que usted y yo podríamos tener directamente, pero con ironía. ¿Dónde? En los versos 28 y 31, siempre de Mateo 10. Dice, y de nuevo vean el sermón de esta mañana, no teman. Y la pregunta fue, ¿a quién o a qué le debemos tener miedo? Y todo el sermón está basado en estos versos donde Jesús le dice a los discípulos, no teman. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo del infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Dice la palabra de Dios. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer en tierra sin que el Padre lo sepa. Y el verso 30 dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Y el 31 dice, así que no tengan miedo. Verso 31 dice, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. El derecho a matar es uno de los principales argumentos que esconden los poderes políticos. Si es necesario que nos asusten con algo, es con eso. Es una realidad. Varía de país en país, ¿verdad? Nuestro país es un poco más tranquilo que otros en este aspecto, pero al final de cuentas los poderes, con eso es que nos meten miedo, con perder la vida. Jesús da a entender que los humanos ejercen este poder, pero advierte que tiene poder solo para matar el cuerpo, no la totalidad de la persona. Solo Dios puede destruir tanto el alma como el cuerpo. Y lo volvemos a leer en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y este verso nos ayuda un poco a responder la pregunta, ¿a qué o a quién debemos tener miedo? El verso 28, en su parte B, por decirlo así, o en la mitad de este versículo dicen, teman solo a Dios. Solo Dios puede tocar el alma. Por lo tanto, es a quien debemos temer. Con esta afirmación resolvemos la pregunta del mensaje que hicimos al principio. Esta afirmación representa el poder de Dios superior
al de los gobernantes o de cualquier ser humano. Jesús luego asegura a los discípulos que Dios no es como los poderosos. Dios conoce y se preocupa inclusive por los gorriones que se venden 2 por 1 centavo. Dios conoce incluso los cabellos de nuestra cabeza mejor que nosotros. Y vamos a leer otra vez estos dos versículos, 29, 30 y 31. 3 versículos, perdón. El 29 dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. O sea, por más insignificante que nos pueda pasar, que podamos pensar de algo, al Señor no se le va. En cuanto a nosotros, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. No puedo quedarme solo con este versículo 31 de nuestro pasaje. Tengo que leer varios versículos del capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer del 25 al 33. Es muy importante que los leamos en el entendimiento de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Capítulo 6 de Mateo, vamos a leer los versículos 25 al 33. Dice así la palabra de Dios. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para el mundo mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. La verdad, mis amigos, ustedes que me están escuchando esta mañana, la verdad, nos da miedo vivir por fe. El mensaje de hoy es claro en cuanto a qué podríamos tener miedo. La amenaza de violencia y muerte son preocupaciones reales para los discípulos, pero ya no son la fuerza determinante en sus vidas. Porque en realidad, mi hermano, quien tiene el poder supremo sobre todo nuestro ser, ejerce ese poder con misericordia y amor hacia nosotros. Mateo 10, el capítulo que estamos estudiando hoy, cierra con 7 versículos muy importantes, el 32, 33 hasta el 39. Lo voy a leer para ustedes. Y nos acerca también al final de esta reflexión. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Estos versos nuevamente alientan a los discípulos a permanecer firmes
en su compromiso con Jesús y su misión, incluso cuando esa misión genera conflictos inevitables dentro de las familias. En nuestro capítulo 10, el verso 34 es crucial. Dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Qué interesante, ¿verdad? Jesús está llamando a sus discípulos a ser pacificadores. Lo podemos encontrar en Mateo 5, verso 9. Mateo 5, 9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, su misión no trae paz, sino espada. Siempre que los poderes resistan el gobierno y la voluntad de Dios. De nuevo, la misión de Jesús no trae paz, sino espada. Pero eso sucede cuando los poderes se resisten al gobierno y a la voluntad de Dios. El mismo acto de pacificación, como lo demuestra el ministerio de Jesús, genera violencia, porque la curación, la restauración y la conquista de la muerte amenazan los cimientos de todas las afirmaciones humanas de poder y de desafío a Dios. Todo se siente amenazado con este acto de pacificación de Jesucristo. Genera violencia. La curación, la restauración y la conquista de la muerte que Jesús iba a hacer en la cruz mueve todos los cimientos de la sociedad humana. Finalmente, el llamado al discipulado deja en segundo plano todo lo demás. Los reclamos, la propia identidad, la lealtad, incluso la lealtad hacia el padre o la madre o al hijo o la hija. Dice Mateo 10:37: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y Mateo 8, versos 21 y 22 dice que otro de sus discípulos dijo: Señor, deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, entendiendo de estos últimos propios muertos como muertos físicamente. Muchas veces perdemos el enfoque y nos quedamos ahí, muertos espiritualmente. Mateo 12, versos 46 al 50, nos habla de la verdadera familia de Jesús. Dice que mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: lo señaló a usted y a mí, mi hermano, y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y en los últimos versos de esta mañana, que son el 38 y 39 del capítulo 10, tratan sobre tomar la cruz. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, dijo Jesús, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Si vemos en estos textos que acabo de compartir con ustedes, Jesús alinea la misión y el destino de los discípulos con el de él mismo, ¿verdad? Toma la misión y el destino de los discípulos y los pone donde él está, en el mismo camino que él va a seguir. Es decir, con la humillación, el sufrimiento, la vergüenza, la oposición y la muerte de la que Jesús habla persistentemente aquí. Está constantemente hablando de cómo va a morir. Tomar la cruz implica la identificación con las personas marginales, esclavos y rebeldes que fueron sujetas a la crucifixión romana porque no se alinearon ni se sometieron a la autoridad de Roma. Pero Jesús promete que aquellos que pierden su vida por él, de hecho la encontrarán, mientras que aquellos que encuentren su vida en el mundo, la perderán. Mi hermano,
para terminar, y no como dice la mayoría de pastores que están terminando y no terminan. Para terminar, la respuesta al miedo incluye el reconocimiento intuitivo de la fachada del poder humano. O sea, somos conscientes que hay un poder que podría producir miedo. Pero aunque esta venga con una amenaza de muerte, nosotros sabemos y somos conscientes del conflicto y la división que inevitablemente va a producir el Evangelio, porque Jesús nos lo está diciendo en este pasaje. Pero además, y este pero con mayúscula, subrayado y con negrita, que en lo más profundo de nuestro corazón sabemos y tenemos la convicción de que Dios está presente en el mundo, en la misericordia, en la compasión y en nuestra propia vida. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, oremos porque yo estoy seguro que no todos tenemos esa convicción hoy. Pero nuestra oración debe ser: Señor, quita el miedo de mí, me aferro a tu voluntad, a lo que quieres de mí, y te seguiré, cueste lo que cueste. Dios los bendiga, un saludo aquí desde Indianápolis y ya muy pronto estaremos con ustedes. Chao.